la dirección a estos cantos tan preciosos, tan lindos. Ahora vamos a tener la prédica de la palabra a cargo del doctor Gerardo Alfaro. Por favor, Gerardo, pasa por aquí. Ese va a ser tu micrófono. Así que el doctor Gerardo vive en Estados Unidos, ¿correcto? Y cuando está de visita en Guatemala, regularmente viene a visitar su iglesia, IBEC, a predicar, ¿verdad? Entonces, así que Gerardo, por favor. Muchísimas gracias. Voy a orar por Padre Santo y bendito, en esta mañana te pedimos por Gerardo y la prédica que tú traes a través de él, Señor. Gracias, mi buen Dios, por este siervo, hijo tuyo. Gracias, Padre, porque tú lo utilizas de diferentes maneras y te pedimos, Señor, que la palabra llegue a nosotros con un olor fragante, que nosotros la pongamos, Señor, por práctica. En el bendito nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Buenos días. Menos mal que tienen 3 micrófonos aquí, por si se acaba uno, sigue con el otro uno, ¿verdad? Hermanos, qué bendición estar con ustedes, qué gozo de verdad para mi esposa y para mí, Gerardo Alfaro, mi esposa Alma. Pertenecimos a esta iglesia por mucho tiempo, hace ya bastantes años. Tenemos un grupo de hermanos conocidos aquí, preciosos hermanos a los que recordamos siempre con amor, con gratitud. Quisiéramos saludarlos a todos de verdad. Creo que no vamos a poder, ya saludamos a algunos, pero si no podemos hacerlo, hermanos, desde aquí nuestro abrazo caluroso, fuerte, fraternal, recordándolo siempre en el ministerio que ambos tenemos en los Estados Unidos. Yo trabajando en el Seminario Teológico de Dallas, mi esposa también con un ministerio fuerte de mujeres. De verdad que lo llevamos siempre en el corazón a todos ustedes. Y en la iglesia que estamos ayudando a pastorear, estamos predicando desde hace ratos los profetas, especialmente los profetas menores. Estos profetas menores que mucha gente en la iglesia ni siquiera sabe dónde están. Hoy quisiera ocupar un pasaje de ese para predicar sobre ese pasaje, porque creo que es justamente lo que muchas personas hoy en día necesitan. Quieren buscar, por favor, en sus Biblias al profeta Sofonías, capítulo 5, versículo 10. ¿Me oyeron bien, verdad? El profeta Sofonías, capítulo 5, versículo 10. De ahí voy a predicarles sobre ayúdate que te ayudaré. Qué bueno que se rieron, hermanos. Si no se hubieran reído, ya me hubieran puesto a preocupados. Porque no, algunos realmente ni siquiera saben cuáles son los profetas menores. Esos 12 profetas que son tan importantes. Y sí, quiero predicar sobre un pasaje de un profeta verdadero, Miqueas. Miqueas capítulo 7. Voy a hablar con ustedes y le digo a la iglesia allá, les voy a dar una hora para que lo encuentren, hermano. Miqueas capítulo 7 es un pasaje riquísimo. Obviamente no voy a poder cubrirlo todo hoy, pero quiero darles por lo menos el esqueleto de este contenido del capítulo 7 de Miqueas. Miqueas es este profeta que predica y predice más o menos en el mismo tiempo de Isaías, justamente antes de que Babilonia invadiera Jerusalén y lo destruyera. Junto con todos los otros profetas, Miqueas les dice al pueblo del Señor que se han alejado de él, que el castigo viene. Pero interesantemente, prácticamente todos los profetas insisten que misteriosamente al final de los tiempos Dios tendrá una vez más misericordia de su pueblo y los levantará y los restaurará. Justamente ahí se encaja este capítulo 7 de Miqueas. El capítulo 7 puede dividirse fácilmente en 3 secciones. Y las 3 secciones tienen que ver con un mensaje concreto. Yo no sé quién en especial, sé que todos los necesitamos en general, pero quién en especial en esta mañana necesita la palabra del Señor que nos exhorta a tener una esperanza que no muere, una esperanza que permanece,
una esperanza que sigue adelante, una esperanza que debe estar ahí por varias razones. Y la primera de estas razones aparece en los primeros 6 versículos. ¿Encontraron Miqueas 7, hermanos, o todavía los espero? Miqueas capítulo 7 dice en los primeros 6 versículos: ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal, las 2 manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será tu confusión. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo de la que reposa en tu seno. Guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su casa. Los profetas son realistas. Los profetas no son idealistas. Miran el mundo de hace prácticamente 2700 años de la forma en que estos 6 versículos lo han descrito, muy realista. Nuestra esperanza va a permanecer aún a pesar de la realidad de hace 2700 años y la realidad de hoy. La realidad que acabamos de describir aquí, Miqueas parece estar describiendo la realidad de Guatemala, de El Salvador y de los Estados Unidos. Una realidad realmente triste, realmente triste. Hay por lo menos, si usted se fijó en la lectura que hicimos, por lo menos 12 vicios que caracterizan al ser humano, que caracterizan no solo al ser humano, caracterizan muchas veces inclusive al pueblo del Señor. Cuando uno empieza leyendo estos primeros versículos del capítulo 7, se da cuenta que el profeta se describe a sí mismo con un ay que no encuentro a nadie bueno, ay que no hay nadie bueno, ay. Y miren, hermanos, si usted conoce la escritura, básicamente lo que aparece en el primer versículo es la misma expresión de aquel pasaje en donde el Señor Jesucristo, justo antes y después de ver el templo de Dios, va con aquella planta de higos y no encuentra nada. No hay hombre bueno, no hay mujer buena, no hay para dónde. Qué tristeza, ¿no les parece? Qué tristeza. Hemos rebuscado, dice el versículo 1, y no hay. Tanto deseo este higo, como el mismo Señor Jesucristo deseaba mirar misericordia, justicia, y no hay. Y por supuesto, ante una realidad como esa, lo más fácil es perder la esperanza. 12 vicios se describen aquí. Yo no tengo tiempo para ir por cada uno de ellos, dándoles todos sus detalles, pero de acuerdo a lo que dicen estos primeros versículos, dice que no hay lealtad en el versículo 2. No hay hombres leales. El bondadoso ha desaparecido de la tierra. Esa palabra bondadoso ahí es justamente la misma palabra que en el capítulo anterior se había descrito como lo que Dios quiere. No hay gesed, no hay gente buena y fiel. Se ha desaparecido el hombre leal. No hay rectitud, todos están torcidos. Hay conspiración del uno para con el otro. Hay engaño mutuo, todos se tiran la red. Dice, esa descripción hasta un poco cómica es, ¿no? Tirándote la red y el otro tirándote la red para engañarte. Hay engaño mutuo. Hay expertos en maldad. Porque para hacer el mal, las 2 manos son derechas. Parece que nos estamos describiendo a nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Usted quizás sea la excepción. Se asocian para hacer delitos, dice el versículo 4. El mejor es como un zarzal, como un espino.
Al describir eso solo me acuerdo yo no sé, pasé casi 20 años en Guate y nunca aprendí algunas de las palabras suyas. En El Salvador, por ejemplo, tenemos lo que conocemos como el chichicaste. Y el chichicaste, no sé si es lo mismo aquí, ¿será lo mismo? Esa planta que tiene hojas que le permiten acercarse, pero si usted no tiene cuidado, el anverso de la hoja le pica y le deja Usted sabe, ¿no? Los mejores son como eso, dice ese pasaje. ¡Wow! No se puede confiar en nadie. Gracias, hermano. No se puede confiar en nadie. No se puede confiar en el vecino. No se puede confiar en el amigo. No se puede confiar en la familia. De la que reposa en tu seno, versículo 5, guarda tus labios. Literalmente dice, de tu mujer, en este caso, de la que reposa en tu seno, de tu mujer. Cuida los orificios de tu boca. Ni siquiera cuchichear con la mujer se puede. No se puede confiar. No se puede confiar. La arrogancia, dice el versículo 6, está inclusive en la misma familia porque el hijo mira con desdén al papá. Los enemigos son los de su propia casa. Estás durmiendo con el enemigo. Y claro, al pintar esta realidad uno diría, ¿qué esperanza podemos tener? Pues, si así están las cosas. Pero la esperanza que el profeta nos va a pintar aquí inmediatamente, después de ser realista, después de decirnos que nuestro problema no es sencillo, después de decirnos que estamos en estas condiciones, después de decirnos y pintarnos el corazón de Dios, deseo esto y no hay. ¿Qué sucede entonces? Tiramos la toalla. Sigamos siendo como todos los demás aquí, ¿no es cierto, hermanos? O hacemos otra cosa. Porque la segunda parte de este pasaje nos habla de que si vamos a mantener la esperanza que no muere, a pesar de la realidad que se nos acaba de describir, debemos aprender también a concentrar nuestra atención, a poner nuestra atención en Dios y no en nuestros enemigos. Escuche lo que dice el versículo 7 en adelante. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte, y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Si vamos a mantener la esperanza esta que no muere, esta esperanza necia, terca, que quiere seguir adelante en medio de una realidad tan difícil como la que se acaba de pintar, el profeta tiene una solución personal, de convicción total, que en primer lugar comienza con él. Pero yo miraré a Dios. Yo miraré a Dios. Y si usted leyó conmigo esto, hay otra cosa que se repite más que Dios aquí. No miraré a mis enemigos, a mi enemiga, dice literalmente, como ocupando esa palabra para resumir todos nuestros enemigos. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ponen los ojos en el Señor? ¿Cómo se ponen los ojos en el Señor en alguien que no miramos? Seamos honestos, Alguien me dice, sí, pero lo siento, pero aquí habla de poner los ojos en el Señor, fijarse, detenerse, pasar tiempo, poner los ojos en el Señor.
obviamente tiene que ver con lo que sí podemos ver del Señor, que es su palabra fiel. Obviamente tiene que ver con que usted y yo meditemos, leamos, aprendamos, creamos lo que sí podemos ver de Él, que es su palabra. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, en Jehová. Él es mi salvación. Él me oirá. 3 cosas dice aquí básicamente el profeta sobre Dios. Él es mi salvación. Él me oirá. Él es mi luz. Voy a mantenerme firme con esperanza sólida, permanente, necia, terca, como usted lo quiera poner, porque voy a poner mis ojos en el Señor. Y no los voy a poner en mis enemigos. No los voy a poner en mi enemiga, como dice. Mi Señor será mi salvación. Mi Señor me va a oír. Pero puede oír usted la convicción de este profeta. En medio de la realidad, Dios me va a oír. Ese mismo tono permanece en todo el resto del pasaje. Estoy seguro de que Él me va a oír, pero si no lo miramos en la realidad, pero Él me va a oír. Él me va a oír y Él será mi luz. Confío en el Señor, pongo mis ojos en el Señor, pongo mis ojos en la palabra del Señor. A pesar, nos van a decir esta segunda sección, a pesar de mis enemigos, por supuesto. Pero en primer lugar, a pesar de mi muerte, que es el peor de los enemigos, el último de los enemigos. Y si usted lo nota en este versículo 7 y versículo 8, aparece, de primas a primera, aparece una terminología que tiene que ver con la muerte. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Esta manera de presentar la realidad nuestra, yo amo a mis hermanos que cuando vengo me dicen, hermano, estás mejor que cuando te fuiste. Hace 20 años, un atajo de mentirosos, ¿verdad? Pero lo cierto es que medio me dejó ver ahí el cajoncito donde está la hermana haciendo sus señas cuando medio lo quitaron y me puedo ver la cabeza totalmente blanca de aquí atrás, ¿no? Y yo no me reconocía. Pero si somos sinceros, usted y yo estamos en ese proceso, hermano. En ese proceso en donde la muerte parece estarnos ganando. Parece estarnos echando trampa cada rato. Ya no me siento bien, ya no puedo predicar media hora porque me tiemblan las piernas. No, ya no lo puedo hacer, me siento débil, me siento enfermo, me voy a morir. Estoy enfermo, no me siento bien. Y el profeta es uno de nosotros otra vez, pero en ese contexto dice, Dios me va a oír. No te alegres, enemiga mía, no te alegres, porque Dios me va a oír. Él es mi luz y Él me va a levantar aunque esté en tinieblas. Esa manera de hablar otra vez aparece varias veces en los Salmos y en el mundo hebreo. Vivir con los muertos, vivir en tinieblas, vivir ahí donde no hay esperanza. Y el profeta dice, no te alegres, porque yo voy a poner mis ojos en el Señor. Él es mi salvación, Él me va a levantar. ¿Recuerdan ustedes que para los hebreos, y algo que se transporta al Nuevo Testamento, la palabra resurrección en primer lugar se describe como un levantarlo de los muertos? Dios te va a levantar. Si es que tenemos que pasar por la muerte, y todos lo vamos a hacer, si es que el Señor no viene pronto, todos lo vamos a hacer. Algunos nos amargamos precisamente ante la realidad de lo que ya no somos, de lo que ya no podemos ser. De que mi piel está arrugada, de que mis huesos truenan a cada rato, de que mi estómago ya no funciona como debería funcionar. Antes me podía tragar el mundo entero y no se me miraba en la panza. Hoy no puedo ni comerme un pache porque ya estoy así. Y claro, eso a veces nos frustra, nos enferma, y el profeta igual... Yo voy a fijar mis ojos en el Señor, Él es mi luz, Él me levantará.
Vamos a mantener la esperanza aún enfrente de la muerte. Vamos a mantener la esperanza aún enfrente del pecado. Escuche, la indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él me sacará a la luz. Llama la atención aquí que Miqueas ha descrito el pecado de Israel y el pecado de las naciones de tantas formas, pero muy pocas veces, casi prácticamente nada ha dicho sobre él. Miqueas, que significa quién como Dios, nada ha dicho sobre él, pero aquí en este momentito nos revela algo importante que también es serio y es cierto en usted. Sí, todo lo que nos pasa y la realidad que vivimos, no, el problema no está solo afuera. Es que yo he pecado, es que en mí todavía mora el pecado, es que en mí todavía vive esto que me aleja del Señor y que me causa tristeza y frustración y quisiera liberarme de una sola vez de esto. Pero si somos sinceros también, muy pocos de nosotros estamos dispuestos a reconocer lo que me está pasando es por mi pecado. ¿Cuántas veces en su vida ha dicho, hermano, mire, sinceramente estoy en problemas porque la indignación del Señor soportaré porque yo he pecado contra Él? Porque de vez en cuando me doy cuenta que muchos de nosotros tenemos esa idea que tenía aquel joven rico que se acercó al Señor, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna si prácticamente todo lo he hecho y yo soy bueno? Y el Señor Jesús, como para contestarle y decirle enfrente de todos tus discípulos, ¿por qué me llamas bueno? Porque te crees bueno vos, ¿verdad? No hay bueno sino solo Dios. Y si estamos sufriendo hoy, y si estamos doliéndonos hoy, y si la realidad nos aflige, por lo menos en cada uno de nosotros, debía estar abierta la posibilidad real de que se debe a nuestro pecado. Y la solución para ese pecado es precisamente lo que hace el profeta. Confiéselo, dígaselo. Voy a aguantar, Señor, sí, estoy sufriendo, pero al fin de cuentas confío en ti. Sé que me perdonarás y perdonarás a todos aquellos que junto con Miqueas le dice al Señor, he pecado contra ti, pero vas a defender mi causa. Y al final de cuentas tú serás fiel para perdonar. Sí, mantengamos la esperanza aún en medio del pecado. Mantengamos la esperanza también en frente de un mundo que se burla de nosotros. La iglesia muchas veces se convierte en burla de todos los que están allá afuera. Basta ver las películas de Netflix y no me digan que no las han visto. Porque si bien es cierto, muchos no saben dónde queda Suponía 5:10, sí saben de pe a pa todas las películas y todas las miniseries de Netflix. Y algunos, no, ya la vi, estuvo buena vos. A la muchacha, sí, esa estuvo buena y todo lo demás. Sí, siga viéndolas, hermano, al fin de cuentas. Pero lo que quiero decirles es que si usted se fija muchísimas veces en estas películas, el mundo en general, al verdadero cristiano se burla de él. Esto que estamos haciendo ahora para muchos es un rito de fanáticos. Fanáticos que no tienen algo mejor que hacer, ¿no? El día domingo. Y el profeta también seguramente ha pasado por eso. Versículo 10, entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pues si estás tan enfermo como yo. ¿Dónde está tu Dios? Pues si estás tan pobre como yo. ¿Dónde está tu Dios? Pues si cuanto más, como decía don Antonio Núñez, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo conocían, este pastor y teólogo salvadoreño y guatemalteco. Cada vez que nos vamos alejando más de Guatemala, el porcentaje de creyentes aumenta. Llegó a China y casi somos 90% de evangélicos en Guatemala. Pero la realidad es que por más evangélicos que haya, la realidad de Guatemala está peor muchas veces. Sí, seguimos en lo mismo. Y claro, eso sirve de burla para muchas personas. ¿Y dónde está? Pues, ¿y dónde está? Al fin de cuentas, ¿dónde está? Pues,
¿Dónde está? Tira la toalla. Al fin de cuentas, nosotros sabemos que no hay tal cosa como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta lo dice, pero se mantiene en su confianza y mira y dice, entonces aquella que se burlaba de mí, aquella que decía, ¿dónde está tu Dios? Ahí se callará, a pesar de la burla de aquellos que no tienen fe. Mantengamos la esperanza a pesar de la muerte, a pesar del pecado, a pesar de la burla, mantengamos la esperanza, aun cuando hoy no sea el día, no sea el día de la restauración, no sea el día de la expansión, no sea el día de la gran compensación. Sí, hoy no lo es. Y el profeta nos lo dice, viene el día, vendrá el día. Sí, eso significa que no es hoy. Y Miqueas va a pasar juntamente con los profetas, esto va a pasar por tragedia, cosas que no quisiéramos ver en nuestro pueblo y ni en ningún otro pueblo, pero él se mantiene firme con esto de viene el día, viene el día, viene el día en el que habrá restauración, extensión de nuestro territorio. No quisiera tener más tiempo para hablarles del elemento escatológico. Aquí, si estuviera con una clase de teología sistemática, me detuviera para mirar cómo el pasaje habla de una realidad que no solamente es mística, espiritual, celestial. Dios no nos va a salvar simplemente para que nos vayamos al cielo y aprendamos a tocar arpas con los angelitos. No. El tiempo, el día que Dios ha prometido tiene que ver con esta creación, donde se habla de límites, de expansión, de naciones que mirarán la obra de Dios. Pero no tengo más tiempo que y déjeme darle la tercera parte del pasaje aquí, porque si vamos a mantener esta esperanza que no muere, que permanece, y lo hacemos en medio de esta realidad, y lo vamos a hacer concentrando nuestra atención y poniendo nuestros ojos en Dios, finalmente la esperanza que no muere, del versículo 14 al 20, es una esperanza que ora. Que ora. No me lo creo. Desde hace décadas me han estado diciendo que la oración no sirve para nada. No me lo creo. No me lo creo cuando un cantante me dice que no basta rezar. Porque yo sí he visto que la oración funciona y porque mi ser lo necesita y Dios me dice que lo haga para mantener esta esperanza. Si has dejado de orar, tu esperanza seguramente se está muriendo. Y esto es lo que el profeta al final de cuentas, en la última porción de este capítulo nos deja ver. El profeta empieza a orar. Versículo 14. Pastorea a tu pueblo con tu cayado. El rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque en medio de un campo fértil, que se apacienten en Basán y en Galaad como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Fíjense en eso, por favor, hermanos. Te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán fíjese eso, delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, los cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. ¡Qué oración! Una esperanza que permanece y que va más allá de la muerte, es una esperanza que ora
Y esta oración tiene unas características increíbles. Otra vez no tengo tiempo para todos los detalles. Hay riqueza en estos versículos que acabo de leer que no puedo compartirlos en su totalidad. Pero si usted se da cuenta, esta oración es prácticamente un diálogo. Muchas veces cuando usted lee a los profetas se dará cuenta que empieza a leer uno y es el profeta el que está hablando y de repente, sin darnos ningún tipo de aviso, Dios se mete ahí de tal forma que muchas veces nos cuesta diferenciar cuándo está hablando el profeta y cuándo está hablando Dios. Aquí comienza a hablar Miqueas, comienza a pedirle a Dios: pastorea a tu pueblo, Señor. Pastorea, guíale, dale liderazgo con tu cayado, Señor. Un tema que quizás podríamos explorar más adelante es este tema repetido en el Antiguo Testamento, que Dios guía con su cayado. ¿Qué es eso del cayado de Dios? Guíanos con tu cayado, Señor. Guía a este rebaño tuyo, danos liderazgo, Señor. Guíanos a tu pueblo, dice ese versículo 14, que mora solo. ¿No les parece interesante? Solo ahí no significa que está abandonado. La palabra que aparece aquí, la palabra en hebreo que aparece ahí, es la misma palabra de Deuteronomio 33, donde se habla de aquel que está apartado, santificado para Dios. Apartado y santificado para Dios. Guía a tu pueblo que está apartado para ti, que está santificado para ti. Guíalo, Señor. Y de primas a primeras, una vez más, Dios se mete en la oración y le dice: como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Porque la oración debería ser eso. La oración de usted y mía debería ser una especie de diálogo, en la que algunas veces me dicen ciertos hermanos queridos que oyen el susurro de la voz de Dios en sus corazones o en su mente, pero creo que lo más importante que la Biblia nos pinta de cómo podríamos hacer que nuestra oración sea un diálogo con Dios, en donde le pido: guíame, Señor, de verdad en este mundo, a este tu siervo apartado, santificado para ti. Guíame, Señor. Y de repente la voz de Dios desde las mismas páginas de la Escritura se mete, porque lo que Miqueas nos cuenta aquí no es algo nuevo. Recuerda lo que hice con Egipto. Recuerda cómo saqué a Israel de Egipto. Recuérdalo eso. Y cada vez que estuviéramos orando y pidiéndole al Señor, seguramente si usted ha estado fijando sus ojos en la palabra, esos pensamientos bombardearían su vida. Este diálogo de Dios. Verán las naciones, sigue hablando Dios. Habrá milagros, señales, portentos muy parecidos a lo que el Señor Jesucristo hace al venir, señales muy parecidos a lo que el libro de Apocalipsis también habla, cuando Dios empiece a actuar, donde habrá milagros, señales para los hijos de Dios, pero vergüenza para el no creyente, espanto para el no creyente. Esto de taparse la boca, ¿no? Se taparán la boca. Es un gesto muy pictórico. Si nos tapamos la boca a veces con ciertas cosas que nos presentan ahí en YouTube o en las... ¿Así? O que nos saca un TikTok de eso, ¿verdad? Imagínense cuando suceda de verdad, dice Miqueas, se van a tapar la boca todos los que han estado hablando. Cuando Dios empiece a moverse esto, en virtud de que quiere contestarle a aquellos que han mantenido la esperanza, que no muere y que han orado en este diálogo tremendo entre su siervo y él. Van a ser humillados los no creyentes, dice este versículo 16, y van a llegar a reconocer al verdadero pueblo de Dios. Van a reconocer y vendrán amedrentados ante ti. No tengo tiempo para hablar más de esto, pero otra vez, si alguno estuviera interesado, y no estoy haciendo propaganda aquí del Seminario Teológico de Dallas, porque tenemos a nuestro hermano Ceteca aquí, ¿verdad? Cuando quieran estudiar escatología seria, sacada de los profetas propiamente,
Se dan cuenta que hay tanta riqueza que a veces simplemente la ignoramos. Pero en esta oración, ya casi para terminar, el profeta recuerda su propio nombre. ¿Qué Dios hay como tú? Recuerda que el profeta Miqueas, su nombre significa ¿quién como Dios? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad de su remanente, el remanente de Israel? No todo el pueblo de Israel es creyente y no todo el pueblo de Israel Dios lo va a salvar. Salvará a su remanente, aquellos que han venido al señorío del Señor Jesucristo. De eso que hablaba el Señor Jesús en Juan capítulo 10, cuando habla de aquellos que han seguido a Jesús como pastor, pero que existe otro rebaño que se refiere obviamente a los gentiles, a nosotros que no somos judíos, o por lo menos no completamente, ¿no? Yo sé que algunos quizás me dirán, no, pero yo sí tengo sangre judía y mi apellido Alfaro es español, y ustedes saben que los españoles le están dando nacionalidad a todos aquellos que puedan probar que su apellido viene de allá, y que la gran mayoría de los que vinieron por allá de 1492 sacados son judíos. Judíos así debajo de agua, ¿no? Pero lo sea o no lo sea, al fin de cuentas lo que importa es si usted parte del remanente de Dios, remanente de Jesús, que ha seguido a Jesús. ¿Cómo o con qué se va a comparar a este Dios que es fiel, que perdona al remanente de su heredad? Volverá a compadecerse de nosotros, dice el versículo 19, hollará nuestras iniquidades, las arrojará al mar, así como arrojó a los egipcios. Y finalmente otorgarás a Jacob la verdad. Mire, si usted lee, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, estas parecieran órdenes que el profeta le está dando a Dios, ¿no? Otorgarás, harás y todo lo demás. Los expertos en hebreo nos dicen que estas afirmaciones están en modo optativo, que significa que son peticiones. Una vez más, orándole al Señor, volverás a compadecerte de nosotros, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres. Dios está comprometido. Recuerde esto, por favor. La esperanza nuestra se mantiene. La esperanza con firmeza se mantiene en medio de la situación difícil que vivimos, en medio de la muerte, de la enfermedad, de los enemigos y todos los demás. No porque nosotros tengamos un campeón dentro de nosotros, por favor. Si nosotros somos los más miserables, sinceramente, frente a nuestro Dios. Si vamos a mantener la esperanza, es porque confiamos en este Dios que no tiene igual y que ha comprometido su palabra. Lo juraste, tú lo has jurado, juraste darnos la verdad y la misericordia. Emet y Hesed. Interesantemente, las dos palabras que describen el carácter de Dios, su fidelidad, su verdad, su gracia, su fiabilidad, y que al llegar al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia, Hesed y verdad, Emet. Usted tiene lo mejor para seguir adelante. Usted tiene la gracia y la verdad del Señor en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, que Él haya mandado a Jesús para vivir, morir, resucitar e interceder por nosotros. Es la más grande prueba de que nuestra esperanza tiene un futuro y que vamos a mantenernos, no porque Bukele quede hoy, no porque el nuevo presidente suyo aquí sea el mejor de los presidentes. Como les he dicho, y con esto termino, hermanos, a mis hermanos salvadoreños,
vote por quien quiera. Vote por quien quiera, pero no le dé absolutez a la política, no permita que vaya con todo el mundo pensando que es la fidelidad, es la capacidad, es la inteligencia o cualquier otra cosa del ser humano la que nos va a sacar adelante. El pueblo de Dios debe representarse por gente, hombres y mujeres que quieren mantener esta permanente constancia, esperanza, porque confían en el Dios del Emet y el Gesed, de la gracia y la misericordia que han sido derramadas en Jesucristo, y en su palabra aprendemos que tenemos esperanza de verdad, aun cuando la situación sea difícil, aun cuando tengan 90 años. No, ya casi, pero no todavía. Aun cuando los demás se burlen, tengo esperanza porque en mi oración diaria le pido al Señor, pastorea. Y Él me dice, ¿te acordás lo que hice en el Éxodo? Espérate, ya vas a ver cómo se tapan la boca estos que hoy no creen. Padre, quiero dedicarte esta oportunidad para poner en tus manos a mi iglesia El Camino, Señor. Señor del cielo, gracias por el ministerio que les has dado a mis hermanos aquí, por los cantos, por la predicación de tu palabra, por sus líderes, por el pastor Ricardo, por sus ancianos, por los miembros en general. Ayúdalos a todos, Señor, a seguir adelante con esperanza que no muere. Porque ¿quién es como tú? Gracias por habernos dado la verdad y la gracia en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.